Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente, gracias por la sintonía a esta enseñanza que junto con el pastor José Pablo estamos listos para llevarla ahí a su hogar, a su cuarto, al automóvil, donde quiera que usted pues se sitúa para escuchar y ver esta enseñanza. Hoy tenemos algo muy interesante. Vamos a hablar sobre la gran tribulación. Ese periodo, pastor, donde van a pasar tantas cosas. Y lo vamos a hacer, lo vamos a enseñar para que usted tenga conocimiento, porque le tengo una buena noticia, ¿verdad? Este proceso y este periodo no es para usted y para mí, pero le tenemos que enseñar todas estas cosas porque somos parte del pueblo de Dios y necesitamos conocer todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que vamos a hablar de la gran tribulación, pero antes de pasar a la clase, a la enseñanza, vamos a presentarnos delante del Señor como siempre, para que el Señor nos guíe a través de esta enseñanza. Pastor, oramos. Amén, oramos. Incline su rostro en casa. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Un día más estamos bendecidos porque tu favor, tu gracia y tu misericordia está con nosotros. Hoy declaramos, mi Dios, que tu Espíritu Santo está en cada uno de los hogares, que tu presencia, Señor, nos ayude a entender e interpretar correctamente esta enseñanza, a comprender los tiempos que estamos viviendo, porque como hijos tuyos necesitamos conocerlos. Gracias, Señor, porque te ha parecido bien a ti enseñar esto, y sabemos que tú, Señor, nos darás el entendimiento, la capacidad de comprender, Señor, y entender esto que hoy vamos a enseñar. Declaramos sabiduría de lo alto, entendimiento y revelación a los corazones en todo lugar donde se escuche, y declaramos que el único exaltado, el único alabado, el digno de recibir toda la gloria y toda la honra eres tu Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñenos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
Gracias le damos al Señor por el privilegio, como siempre, de poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, en alabanza, en adoración, en exaltación a su precioso nombre. Qué bueno que podemos alabar y exaltar a Dios, pastor. ¿Y qué le parece entonces si vamos al tema que hoy tenemos, que es la gran tribulación? Pastor, mucho se habla de la gran tribulación. Así es. Y lo primero que tenemos que decirle, mi hermano, mi hermana, es que ha habido una confusión, pastor, porque la Biblia habla de tribulación y de la gran tribulación. Así es, entonces queremos hacer una diferencia, ¿verdad? Queremos que usted entienda que hay tribulaciones, hay aflicciones, pero hay un periodo muy preciso que le llamamos la gran tribulación. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre tribulación y la gran tribulación? Es interesante porque la tribulación son tiempos de sufrimiento, pastor, generales para todos los seres vivientes, para todos los hombres y siervos del Señor. Y estos son tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de perturbación. Y es interesante porque Dios en la palabra nos da ejemplo de ello. Incluso el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Increíble. Dándonos a entender estos tiempos de sufrimiento, tiempos de padecimiento. Y nosotros vemos, pastor, Job, un hombre que la Escritura dice que era un hombre justo, íntegro, buscaba siempre la presencia del Señor. Y él tiene un tiempo de calamidad, un tiempo de aflicción, de tribulación. Correcto. Y él dice en el capítulo 5, verso 7 del libro de Job: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Dándonos a entender, pastor, que esto es a nivel general, ¿verdad? O sea, que es una experiencia, que la raza humana va a tener. Va a tener, así es. Va a pasar. Entonces nadie está exento de pasar por tribulación, por aflicción. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esto, pastor? A mí me maravilla, pastor, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo dice esto, pastor, porque en ese capítulo en particular Pablo está predicando en Listra, haciendo milagros, y lo apedrearon. Santo Dios. Lo dejaron, dice la Escritura, medio muerto. Y él dice que a través de esas tribulaciones, de ese sufrimiento, de esa persecución, de esos momentos de aflicción, de soledad, pastor, a eso se refiere. Esa es la tribulación. Es increíble entonces, pastor, porque, hermanos, imagínense, el apóstol Pablo le dan una apedreada, lo dejan como muerto, ¿verdad? Como muerto. Y esto es increíble. Yo siempre admiro al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a veces me pongo a pensar qué hubiese pasado si a mí me apedrean en un lugar porque he ido a predicar. Nunca más me vuelven a ver ahí. Seguro. Y después de un pleito tremendo con el Señor, diciéndole que por qué permite eso conmigo, ¿verdad? Si yo le estoy sirviendo. Pero es admirable porque el apóstol Pablo lo sacan arrastrado de ahí, lo dieron como muerto, y lo interesante es que al día siguiente regresa al mismo lugar a seguir predicando. A confirmar el ánimo de los discípulos. A confirmar el ánimo de los discípulos. Y si hablamos de todo lo que pasó, ¿verdad? De naufragios, asaltos, hambres. Además de que lo metieron en el capítulo 16 de Hechos, lo metieron en una cárcel después de haberlo, ¿verdad? Azotado. Entonces, él dice que es necesario, ¿verdad? Que hay que pasar por estas aflicciones, por estas tribulaciones, para alcanzar el reino de Dios. Pero escúcheme, hermano, escúcheme. Esto es parte de la vida del hombre y de la mujer de Dios. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones, así que no se asuste, por favor. Hay gente que dice, si ese es el precio de ser cristiano, mejor no. Después de que usted escuche lo que es la gran tribulación, mejor va a decir, me hago cristiano. Me mantengo en Cristo, aunque vengan aflicciones y vengan tribulaciones, hermanos, porque la gloria venidera no es comparable. Así es. Usted tiene que tener esto en su corazón.
vamos a tener aflicciones. Y el que sirve a Dios, pastor, el hombre de Dios o la mujer de Dios que dice que no tiene aflicciones ni tribulaciones, no es nada. Así es. No es cristiano, no es cristiana. Porque Jesús lo dijo. Si le servimos a Él, vamos a tener aflicciones. Pero confiemos. Entonces, pastor, las tribulaciones son parte normal Así es. de la vida del hombre y de la mujer de Dios desde Adán hasta que Jesús nos lleve a su presencia. Así que no se me asuste, no se me desespere, no vaya a renunciar, simplemente queremos llevarlo en el orden, ¿verdad? Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pastor, estos son tribulaciones, cosas prácticas que le pasan al hombre y a la mujer de Dios. Y entonces la gran tribulación, pastor. La gran tribulación es ese evento inmediato, pastor, después del arrebatamiento. O sea que esto va a terminar en la segunda venida de Cristo con la iglesia, con la nación, su pueblo escogido, con todos los santos y cuando venga a establecer el reino por 1000 años. El reino milenial. El reino milenial. Entonces quiere decir que esta gran tribulación, este periodo, va a comenzar inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada y llevado al cielo. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Nos vamos a gozar o no nos vamos a gozar? Así que aguántese hasta que el Señor nos venga a buscar. Así es. Oiga bien, no puede venir la gran tribulación hasta que la iglesia sea quitada. ¿Qué dice la palabra en Tesalonicenses, pastor? Ahí está, para que escuche bien, que la gran tribulación no puede venir si la iglesia del Señor no es arrebatada primeramente. ¿Qué dice la palabra? Dice la segunda carta en el capítulo 2, versos 7 y 9, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Entonces ahí está, hermanos, claro, ¿verdad? Claro que para que el anticristo, el cuerno pequeño, el inicuo, el hijo de pecado, como usted lo quiera llamar, para que él se manifieste, así es, primero la iglesia tiene que ser quitada. El Espíritu Santo nos lleva a la presencia del Señor, porque dice que para que él se manifieste tiene que ser quitado lo que impide que él se manifieste. Y lo que impide que él se manifieste en la iglesia, así es, el Espíritu Santo que entrega a la iglesia. Cuando esto ocurra, entonces inmediatamente comienza el periodo de 7 años que marcan la gran tribulación. Pastor, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre la gran tribulación? El Señor, pastor, siempre nos dejó indicios de todo. Por eso es que la palabra se cumple. Deuteronomio capítulo 4, versos 29 y 30 dicen: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. O sea que usted tiene que entender, hermanos, que el periodo de la gran tribulación tiene que ver más con el pueblo de Israel. Así es. Entonces no pierda de vista, ¿verdad?, que Dios viene a tratar con el pueblo de Israel y con aquellos que no se fueron en el rapto. Así es, pastor. Pero la principal misión de Dios es bregar, tratar con el pueblo de Israel. También, pastor, el Señor no solamente está diciendo, ¿verdad?, que Él va a alcanzar a su pueblo, pero también en Jeremías nos habla de este periodo de tribulación, pastor. Así es, en el capítulo 30, versos 5 al 7, dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él,
tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Están las promesas Están de las Dios. promesas. Las promesas de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y cómo Él le dice a Jacob, ¿verdad? Al pueblo de Israel que lo va a restaurar, que si se arrepiente. Entonces, hermanos, Dios trata directamente con su pueblo en este periodo. Acuérdese que el pueblo de Israel va a pasar por muchas cosas que las vamos a estudiar. Pero también, pastor, lo podemos hablar para cerrar lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos que irnos nuevamente, pastor, a ese libro, al libro de Daniel, que es nada más y nada menos el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así es. ¿Verdad? Y ahí Dios le da en la palabra profética, en la revelación que Dios le da al profeta Daniel, ahí habla de este periodo. ¿Cómo se lo muestra el profeta Daniel, pastor? En el capítulo 9, versos 26 y 27 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando la palabra de la profecía de las 70 semanas. Así es. Que Dios le dio al profeta Daniel, y exactamente desde que fue dado el edicto de regresar el pueblo de Israel a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, dice, hasta la muerte de Jesús se cumplieron 62 semanas de años. Así que exactamente, pastor, es matemáticamente perfecto la cantidad de años que pasaron, pero dice que de 62 semanas, ¿verdad? La última semana de años se va a cumplir en el periodo de la tribulación. Así es. Y ese periodo de la gran tribulación va a estar dividido en dos partes, ¿verdad? En 3 años y medio y 3 años y medio. Así que esto es importante que usted vaya estudiando esto. La gran tribulación va a durar 7 años. Recuerde que en la tierra está entrando este gran proceso de tribulación. La iglesia se va a la boda del Cordero. Estamos con nuestro Señor Jesucristo en esa gran fiesta por 7 años. Así que mientras nosotros, el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, que hemos sido llevados, ¿verdad?, a los salvos del pueblo de Israel en este tiempo, los que han recibido a Jesucristo, que somos arrebatados y somos llevados a la presencia, estamos en esa tremenda fiesta por 7 años, mientras aquí en esta tierra están ocurriendo los juicios más terribles que han ocurrido en esta tierra. La Biblia dice que nunca, jamás, desde la fundación y de la creación de la tierra ha pasado por esos tipos de juicios que vienen y que se van a dar durante este periodo, pastor. Así que es tremendo lo que viene para todos aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pastor, en el libro de Mateo, los discípulos andan con Jesús. Así es. Y lógicamente Jesús ya les está hablando de que Él tiene que irse, ¿verdad? No lo entienden, ellos todavía no entienden esto. Aún les dice que es necesario que Él se vaya. Así es. Y les dice, si yo no supiera quién soy y si yo no supiera las cosas del futuro, se los habría dicho. Pero como sé quién soy, sé de dónde vengo y para dónde voy, les digo que es necesario que me vaya, y si me voy, les voy a ir a preparar mansiones para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que tranquilo, les digo. Así es. Pero ahí entonces ellos le preguntan, pastor, ¿verdad? Que cuáles iban a ser las señales que específicas que iban a determinar para que nosotros pues pudiéramos enseñar ahora. Así es. Cuáles iban a ser las señales que se iban a dar para cuando viniera ese periodo, pastor. ¿Qué es lo que Jesús les dice
a sus discípulos. En el capítulo 24 de Mateo, en el verso 15, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ajá. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Es tremenda. Las señales están claras. Están claras. Las señales están claras. El Señor dice, está hablando, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y dice, y el que lea, que entienda. Usted recuerda que nosotros hablamos cuando Antíoco Epífanes, ¿verdad?, se metió en el templo allá en Jerusalén por el año 300 y algo antes de Cristo, y se metió al templo y degolló un cerdo y derramó la sangre de un cerdo en el lugar santísimo, ¿verdad? Y eso es lo que llama la abominación desoladora. O sea que cuando le dice el Señor Jesús a los discípulos, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, no les podía estar hablando en el año 30 después de él, de esta nuestra era, hablándole de algo que había pasado 300 años antes. Aquello simplemente era un ejemplo. Un ejemplo. Le digo, cuando vean, nos está diciendo a nosotros, para que nosotros enseñemos, y le está diciendo a usted, para que usted le enseñe a otros, que cuando el anticristo, el cuerno pequeño, el tipo se siente en el altar, se siente en el trono, en el templo de Jerusalén, porque cuando el anticristo se manifieste, el cuerno pequeño se manifieste, el templo en Israel va a estar construido, ¿verdad? Y este caballero, este representante de Satanás, se va a sentar en el trono, en el templo. Y, hermano, esa es, el hecho de que el anticristo se siente en el trono, esa es la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel. Y especifica, pastor, y dice, ¿verdad?, que cuando ese tiempo llegue, mejor que huyan. Que huyan a los montes, porque lo que viene es terrible, pastor. Me gusta porque luego inmediatamente, ¿verdad?, Jesús entonces describe lo que va a ser y cómo va a ser la gran tribulación, porque estamos hablando, hermanos, que el anticristo se siente en el trono. Hablamos, ¿se acuerda del capítulo 6? Que un poquito lo vamos a hablar más adelante. Cómo él entra en caballo blanco. Así es. Con diadema, o sea, ¿verdad? Con arco, pero sin flecha. O sea, el hombre, para sentarse en el trono, no lo hace con armas, no lo hace con guerra, lo hace de una manera pacífica. Así es. Después de que ha derrotado, que ha votado, ¿verdad?, a tres gobernantes de la confederación de 10 naciones, él se convierte en el octavo, porque derriba a 3. Él se sienta, y estas naciones, esta confederación de naciones, lo apoyan para que él se siente en el trono. Así es. En ese trono en Israel, en el templo, y él gobierne desde ahí con las palabras aquellas, pastor, de paz y seguridad. Acuérdense, esas van a ser las palabras que van a llevar su mensaje político. Paz y seguridad. Y por 3 años y medio él va a gobernar en paz y seguridad. Así que usted tiene que entender esto. Dice que se le va a dar autoridad y poder para que gobierne 3 años y medio, 42 meses, pastor. Pero ahora viene Cristo hablando con los discípulos y les dice, esto es lo que significa, esto es lo que va a ser la gran tribulación. ¿Qué les dice Jesús? Esto es lo que va a ocurrir. Les dice en el verso 21 del mismo capítulo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Aquí estamos hablando ya de el periodo donde el anticristo
se revela. Ya, hermanos, empiezan a suceder cosas terribles porque ya han pasado 3 años y medio, ¿verdad? Y entonces el anticristo, el cuerno pequeño, dice que va a ejercer dominio, pero un dominio malévolo. Así es. Y lo primero que sucede es que el pueblo de Israel deja de apoyarlo, ¿verdad? Entonces, esta tribulación, este periodo de tribulación, dijo Jesús, nunca había pasado. ¿Verdad? Y nunca más. Este periodo es tan terrible, pastor. Así es. Pero tan terrible que dice que si el Señor no acorta los días, nadie sobreviviría. Nadie va a sobrevivir, hermanos, y eso es tremendo lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque en ese periodo es increíble, ¿verdad? Pero en ese periodo, cuando el anticristo se manifieste, el mismo Jesús dijo que se iban a levantar también. Así es. Falsos cristos, falsos profetas, y también falsos hombres que van a decir que Él ya vino. Que Él ya vino, así es, pastor. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto a eso, El mismo pastor? capítulo 24, verso 23 al 27 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no hay forma de que el escogido, de que el siervo, el hombre de Dios sea engañado por medio de estos falsos profetas, falsos cristos, porque Jesús anuncia y dice que su segunda venida va a ser un evento público. Visto por todo el mundo. Porque dice que como el relámpago, ¿verdad? Que sale del oriente. Del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que eso es mentira. Si alguien le dice que Cristo ya vino, eso es mentira. Que vengan falsos profetas a decir que ya Cristo vino en el 2012, ahora dice que el 2020. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este periodo de la gran tribulación va a ser tan terrible que va a haber mucha competencia. Incluso, acuérdese que el pueblo de Israel es el pueblo que va a estar trabajando. Así es, pastor. Pero acuérdese que van a haber un montón de gente que estuvo en la iglesia, que se apartó de la iglesia, se apartó de Jesús y se quedó. Entonces, es posible que de estos mismos hombres y mujeres que se quedaron, se levanten falsos profetas, falsos cristos, para tratar de engañar, porque recuerde que el Espíritu Santo ya no está activo como está activo hoy. El Espíritu Santo es Dios y está en todas partes, pero no va a estar activo en el pacto de la gracia como lo está hoy. Así es. Todo va a ser igual que el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a venir sobre ciertas personas y les va a dar mensaje, pero no habitar como lo hace en este tiempo con nosotros. Así que, así como hubieron falsos maestros y falsos profetas en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se van a levantar un montón de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que van a engañar incluso a los escogidos. Entonces, hermanos, justo a los 3 años y medio, la Biblia dice que el anticristo, pastor, decide que le hagan imagen. Así es. Se hace imagen y dice que el dragón le da autoridad para que estas imágenes hablen y reciban adoración de la gente. Así que cuando el anticristo ordena que se adore su imagen, entonces el pueblo de Israel se da cuenta que no es el Mesías. No es. Se da cuenta que es el anticristo, y aquí mismo comienza, pastor, una persecución
terrible. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, pastor, que allá en Babilonia también Nabucodonosor mandó a hacer una imagen para que lo adoraran. ¿Se acuerda usted de qué dice la Biblia? Es tremendo porque dice que la imagen era una estatua de oro con 6 pies de altura y 6 codos de ancho. 60 pies de altura y 6 codos de ancho. Eso era, dándonos a entender, pastor, algo muy interesante, haciendo referencia a la marca, ¿verdad? Que la bestia, que el anticristo, en el periodo de la tribulación va a poner. Correcto. Y dice en el libro de Daniel, creo que es capítulo 3, que Nabucodonosor mandó Así es. a que todos adoraran la imagen. Así es. ¿Verdad? Que él había mandado. Y era la imagen de él. O sea, esa estatua, esa imagen, era su imagen que le habían hecho así. Entonces, lo que está diciendo la escritura aquí es que el anticristo, ¿verdad?, se va a mandar a hacer imágenes. Y con un poder demoníaco va a hacer que esa imagen hable. Y que reciban adoración. Entonces, pastor, aquí viene algo terrible, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel se niega a adorar esa imagen, entonces vienen problemas. ¿Qué es lo que pasa ahí, problemas? En el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí nos habla la Biblia, ¿verdad?, de que este anticristo, el cuerno pequeño, manda a que le adoren, y el que no le adora le pone el sello, le pone una marca. ¿Qué dice la Biblia? Dice Apocalipsis 13, el verso 16 y 17: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia, ¿verdad? Y eso es lo que en la estatua que Nabucodonosor manda hacer, pastor, porque la estatua, como bien decíamos, es de 60 codos y de ancho 6 codos, o sea, dándonos a entender el número de la bestia, que es el 666. Y esa marca, podríamos solamente hacer varios programas solo de esa marca. Así es. Pero estamos en la gran tribulación. Entonces, lo primero que usted tiene que entender después de haber leído estos dos textos, que el anticristo va a cambiar el sistema económico mundial. O sea, el anticristo va a traer un nuevo orden económico mundial. ¿Por qué? Porque ya no va a existir el dinero. Ya no. El dinero desaparece, hermano. Así que no sé qué moneda es la suya, ¿verdad? Pero el dólar va a una velocidad, ¿verdad?, para abajo terrible. Y el euro también va en reversa, ¿verdad? Entonces, fíjese que dice que los ricos y pobres no pueden comprar si no tienen la marca de la bestia o el número de su nombre. Entonces, el dinero desaparece, las tarjetas de crédito desaparecen. Viene un nuevo orden económico mundial y esto va a ser parte de la revolución que va a ser el anticristo económicamente. Entonces, y yo creo que si usted está viendo las noticias, usted está oyendo todo lo que está pasando, estamos en el mes de junio del 2020 en medio de una pandemia mundial, ¿verdad? Usted está escuchando todo lo que se está moviendo y oyendo y viendo a través de lo que se dice del nuevo orden mundial. O sea, todo se está preparando para que cuando venga este caballero con este poder satánico, con el poder del dragón, con el poder del diablo, va a cambiar no solamente los tiempos, sino que va a cambiar el sistema económico. Así que usted vaya preparándose, dice, ¿verdad?, que el que no lo adora tiene que morir. Condena de muerte. Hay pena de muerte para el que no lo adore. Así es. ¿Y cómo va a identificar a los que lo adoran? Les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Verdad? Así que ni los libres, ni los esclavos, ni los ricos, ni los pobres, ni reyes, no importa de qué, de cuál sea su apellido, su posición económica, cuánto tenga, si usted no tiene la marca,
no puede comprar, no ni puede vender, no puede negociar, o sea que toda la industria, toda la economía va a cambiar. Así que no vamos a hablar del dinero, no vamos a hablar del crédito, y recuerde que todas estas cosas van a pasar. Van a pasar. Así que es importante que usted entienda esto. Así que lo primero entonces, pastor, ya empezamos el segundo periodo. Así es. De los segundos 3 años y medio, 3 años. donde el anticristo se manifiesta, donde manda hacer imágenes y dice que el dragón le da autoridad Así es. demoníaca para que esta imagen hable. Y el que no adora la imagen del anticristo es condenado a muerte. Así es. Entonces aquí aparece, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pastor, aquí empezamos a ver qué es lo que está pasando en el cielo. Así es. ¿Verdad? Y dice entonces, pastor, que lo primero que aparece es el cordero inmolado con la autoridad de poder abrir Los 6. los sellos. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dice el verso 1 y 2 del Ajá. capítulo 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, Ajá. y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, Ajá. y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Aleluya. Ese, hermanos, no es Jesús. No es Jesús. Acuérdese, este caballero es el anticristo que llega y se sienta, ¿verdad? Pero, pastor, el cordero es el único que tiene la autoridad Así y el es. poder de abrir los sellos. sellos. ¿Y qué habla de los sellos, pastor? ¿Qué son los sellos? Es tremendo porque los sellos, pastor, lo que están determinando en el verso 1 y 2 es lo que usted mencionaba, lo que da lugar al nuevo gobierno, al nuevo orden mundial, ¿verdad? Que esto establece. Claro. Y lo vemos porque dice que salió, ¿verdad? Un caballo blanco. Ese es el primer sello. Ese primer sello. Ese es el gobierno mundial, El gobierno mundial. que viene a establecer el anticristo. Así es. ¿Verdad? Es el caballo blanco, pero ese gobierno no viene solo. No. Hablamos de los 4 jinetes. ¿verdad? Hablamos Este de es los el 4 primero. jinetes. Entonces, después de este jinete del gobierno mundial que viene a establecer, viene seguido por el caballo rojo, que Así es. representa el caballo de la guerra. Las guerras. Y dice la escritura, y más adelante vamos a ver cuánta gente muere por la guerra que Por se las levanta. guerras. ¿Verdad? Y también viene acompañado del caballo negro, que es el hambre. El hambre. Quiere decir que va a haber una crisis de comida. La comida. Y no tenemos el tiempo, pero el libro de Ezequiel, pastor, en el capítulo 4, ahí dice que va a faltar el pan y va a faltar Así el es. agua. Y que la gente se va a comer a sus hijos. Así es. La gente va a sacrificar a su propia familia, porque va a ser tal hambruna que va a haber en ese tiempo que, hermanos, al final usted se va a dar cuenta que es mejor seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y dice, pastor, que este gobierno viene también seguido por la muerte. Por la muerte. Y la muerte tiene autoridad para matar una Así cuarta es. parte de la gente que vive. Imagínense si en aquel tiempo hay 8 billones de personas. Así es. 8 billones. Quiere decir que solo la muerte va a matar 2.000 millones de 2.000 personas. Solo la muerte. 2.000 millones de personas. Así es, pastor. Solo ella. Ajá. Y la guerra, ¿cuánto va a matar? Y el hambre, ¿cuánto va a matar? Entonces, queremos que usted entienda que esta es la entrada. Así es. Cuando el Señor, el Cordero, que tiene el poder para abrir los sellos, y empieza a abrir los sellos, lo primero que aparece son estos 4 jinetes, ¿verdad? Que traen toda clase de calamidad a la tierra. Entonces, pastor, cuando hablamos del 5.º sello, que estamos hablando de la muerte de los mártires ahí, según Así es. 6:9 al 11, ¿qué dice del 5.º sello? Dice, cuando abrió el 5.º sello, Ajá. vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. Ajá, entonces el quinto sello representa a los mártires, mártires que mueren en medio de la tribulación. Podemos hablar algo de estos mártires, hermanos, porque es importante. Recuerde que todo lo que está escrito en la Biblia tiene una razón de ser. Así es, pastor. La tribulación es el periodo, ¿verdad?, donde Dios viene a tratar con su pueblo después del arrebatamiento de la iglesia. Y aunque Juan el Bautista estuvo al lado de Jesús, ¿verdad?, es considerado como el último profeta de los profetas, el último profeta del Antiguo Testamento. Así es. Entonces, ¿qué le parece, pastor, la muerte de Juan? ¿Qué cree usted que tiene que ver con estos mártires que son muertos aquí en la gran tribulación? Todos estos mártires, pastor, de los que está hablando, son aquellos que no se dejaron marcar por la bestia, que se negaron a ser marcados, pero que para salvarse, la única forma de poder salvarse en este periodo de tribulación, pastor, era siendo decapitados. Y hay una gran importancia de entender esto, porque a Juan el Bautista, dice la escritura que Herodes lo mandó a decapitar estando él en la cárcel, ¿verdad? Y todo por el capricho de una joven, ¿verdad? Aparentemente. Aparentemente. Nosotros lo hemos visto así, pero realmente, pastor, tiene mucho que ver. Claro. Porque es el profeta de la nación de Israel, el último. Y así como murió el profeta, como señal, esa es la única manera en la que en el periodo de la tribulación se puedan salvar, así como Juan el Bautista, siendo decapitados. Correcto. Entonces, cada uno según su profeta. Su profeta. Entonces, estos mártires deciden no marcarse. No marcarse, así es. Y el castigo por no dejarse poner la marca en la mano derecha, en la frente, es muerte por decapitación. Así es. Entonces, todos los que son salvos en este periodo de la gran tribulación tienen que morir decapitados, como murió el profeta que lo representa del Antiguo Testamento. Ahora mire la bendición. Entonces nosotros, pastor, ¿cómo nos va? A nosotros nos va a ir mejor porque estamos en la gracia, pastor. Y Cristo, ¿verdad?, pagó por nosotros y es completamente diferente. Usted no se tiene que preocupar porque le vayan a cortar la cabeza, porque Cristo no murió de esa manera. No fue ascendido así. No fue ascendido así. La Biblia dice, pastor, que estando los discípulos reunidos, dice que Cristo fue alzado y llevado a los cielos. Yo no sé si usted ha experimentado o ha visto esto, pero la Biblia me dice a mí, ¿verdad?, que yo no muero. Así es. O sea, usted y yo no morimos, nosotros dormimos. Y que cuando venga el tiempo, cuando suene la trompeta, cuando Jesús dé la orden, usted y yo vamos a ser levantados como nuestro Jesús fue levantado y llevado a los cielos. Así que es interesante este sello, ¿verdad? El quinto sello, porque ahí se nombran los mártires. ¿Verdad? Los que son llevados, pero recuerde, estos mártires dice que están en el trono de Dios, allá en la presencia de Dios, pero son almas. Escúcheme bien, dice que son almas. Usted y yo ya estamos en el cielo, celebrando fiesta con nuestro Señor Jesús en cuerpos glorificados. Ellos están en almas. Pastor, ¿y qué dice el sexto sello? Si usted recuerda. Dice la palabra, el capítulo 6, versos 12 y 14. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y esto, pastor, es interesante porque esto es lo que Jesús dijo en el capítulo 24, verso 29, cuando dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Exactamente lo que Jesús dijo
En Mateo 24, 24. se le revela a Juan, A Juan. que está en el cielo y se le está revelando, ¿verdad? Está teniendo toda esta revelación. Así que, entonces, el sexto sello tiene que ver con todo lo que pasa, ¿verdad? En los cielos, terremotos, porque vienen unas calamidades terribles. Cada sello es un juicio. Es un juicio. Es un juicio que viene. Pastor, y el séptimo sello es aún más terrible, porque no solamente habla de los grandes juicios y catástrofes que vienen sobre la tierra, sino que también habla y abre otros 7 juicios, que son las 7 trompetas. Así es. ¿Qué dice la escritura de eso, pastor? Dice el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 2, dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Okay. Que esto es lo que usted nos dice, que son los juicios, las catástrofes que vienen sobre toda la tierra, dando como resultado la pérdida, pastor, de muchas vidas. Sí, entonces, fíjese, hermanos, que por ejemplo, las primeras 3 trompetas, no tenemos el tiempo para ir una por una, pero le vamos a decir, por ejemplo, los 3 primeros toques de trompetas destruyen la tercera parte de la tierra. Dice que la tercera parte de la tierra es consumida por fuego. Dice que la tercera parte de los mares, pastor, se convierten en sangre, y muere la tercera parte de los animales, de los peces, de todo tipo de animal que vive en el mar, son muertos. También dice que la tercera parte de los ríos es destruido porque caen estrellas del cielo. Y cuando habla de que la potencia de los cielos es conmovida y las estrellas caen, hermano, todos los que interpretan, ¿verdad? Todos los que estudian, ellos han declarado por años que son misiles, ¿verdad? Porque de noche, cuando usted ve que un misil viene, es como que si una estrella viniera. Entonces, estamos diciendo que como este señor entra, este hijo del diablo entra, ¿verdad? Con este gobierno, con guerras, entonces van a haber guerras entre naciones, ¿verdad? Y van a haber, el poder nuclear va a desencadenarse. Misiles, de todo tipo de misiles nucleares, dice, y una tercera parte va a venir sobre la tierra, la va a quemar. Una tercera parte de lo que los mares van a ser destruidas con los animales. Dice que el agua va a estar en sangre, y la tercera parte de los ríos, ¿verdad? También se va a secar por causa de estos ataques, de estas estrellas. Entonces, la cuarta trompeta, pastor, es interesante, porque aquí dice que una tercera parte de las estrellas, el sol y la luna, se van a oscurecer. Léanos qué es lo que dice la cuarta trompeta. El capítulo 8, verso 2 dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. No hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Amén. Entonces, esta cuarta trompeta es un juicio a nivel del espacio. Así es. ¿Verdad? A nivel del espacio. Entonces, ¿qué clase de poder va a tener el hombre? Estamos hablando de poder atómico, nuclear, para que en estas guerras se destruya, ¿verdad? Se destruya y se oscurezca una tercera parte de las estrellas, una tercera parte del sol, ¿verdad? Y una tercera parte de la luna. ¿Qué tipo de explosión, qué tipo de guerra va a tener, va a haber aquí en la tierra, para que el sol ya no penetre, ¿verdad? Para que el resplandor de la luna ya no se vea, y para que el resplandor de las estrellas ya no se vea. Imagínense, hermano, estamos apenas en la cuarta trompeta y se nos escapó el tiempo, ¿verdad? Hemos agotado el tiempo de esta enseñanza, pero vamos a continuar en la próxima ocasión, en la segunda parte de lo que es la gran tribulación. Hermanos, estamos hablando de algo que se va a cumplir al pie de la letra. Por favor, busque a Cristo, declare a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted no tiene que quedarse, ni tiene que conocer al anticristo, ¿verdad? Así que hay que buscar de Dios, pastor. Hay que buscar de Jesús, porque estas señales
Estas señales las dio Jesús. Y el apóstol Juan, que es llevado al cielo, se le revela cuál va a ser el final de todos aquellos que no busquen a Jesús. Que no busquen a Jesús. Oremos, pastor, y declaremos que Jesucristo es el Señor. Amén. Si usted no ha recibido a Jesús, mire, esta es la oportunidad. Aprovechemos, no hay excusa. Y repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te confieso y te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido también que mi nombre sea confirmado en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por darme el derecho de ser llamado tu hijo, tu hija. Amén. Si usted ha hecho esta oración, tenga la certeza, la convicción de que ahora usted está agarrado de la mano del Señor. Y vamos a orar, pastor, para que, ¿verdad? Porque esto solamente Dios lo puede hacer. Amén. Que produzca ese deseo, ese anhelo de estar cerca del Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos enseñar tu palabra. Presentamos a tu pueblo, a tus hijos, cada hogar representado, Señor, para que en este tiempo y a través de esta enseñanza seamos conscientes de la decisión que hemos tomado. Y si alguno, mi Dios, se había apartado o había pensado dejar la carrera, abandonar la carrera, oramos por misericordia, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que aquellos que ya no quieren saber de la iglesia ni de ti, mi Dios, vuelvan en sí, levanten su rostro y reconozcan que tú eres el dador de la vida, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Gracias por la enseñanza, porque nos permites conocer los tiempos finales, Señor, y también la esperanza que tenemos de que nosotros no veremos todas estas cosas, porque sabemos que si permanecemos fieles hasta el fin, estaremos contigo en esos lugares celestiales. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.